el estómago de Ciro Gómez Leiva, ¿eh? Híjole, las que ha de estar pasando. El estómago, el hígado, el colon, pobrecito. Bueno, vamos a hablar de otra situación importante, querido Ricardo. ¿Qué te parece que hablamos del reportaje especial de Sin Censura? Hoy nos hablas de cómo es que el Poder Judicial hace de las suyas, nada más y nada menos que en la tierra precisamente de, híjole, ese a quien odia a Ciro Gómez Leiva, ese al que no lo puede sacar de su mente, la tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Macuspana, Tabasco. Hoy el queridísimo Ricardo Sevilla nos va a hablar de ese fiscal y juez que despojan y extorsionan a su propia familia, Ricardo. Así es, mi querido Toño, es muy importante, no lo va a ver usted en Radio Fórmula, no va a ver esta visceralidad, aquí son datos duros, aquí se habla sin censura, aquí hablamos y le damos el micrófono a la gente que realmente necesita exponer un hecho periodístico, una denuncia ciudadana, y para eso debe servir el periodismo. El Poder Judicial, Toño, público memorioso, sigue haciendo de las suyas y ahora ha hecho de las suyas allá, nada más ni nada menos que en Macuspana, Tabasco, efectivamente la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Resulta que un fiscal y un juez, dos personajes amigos, se coludieron para despojar y extorsionar a su propia familia. Le cuento los detalles. En 2003, el señor Gilberto Cancino González adquirió un terreno en la calle principal número 9, allá en Macuspana, en Tabasco, con el noble objetivo de establecer un modesto negocio de materiales para construcción. Él mismo nos buscó y también su hija, y nos contaron los detalles de esta historia, y fíjese que desde que adquirieron este terreno, este predio, aquel negocio logró salir a flote y convertirse en el sustento de esa familia y también en un negocio referente ahí en esa zona. Pero un mal día, las cosas cambiaron, Toño, y eso ocurrió hace 7 años, el 20 de noviembre de 2017, cuando el hermano de Gilberto Cancino González, un sujeto llamado Guillermo Cancino González, acompañado de varios hombres, llegó inesperadamente y con una prepotencia al negocio de materiales de su hermano. Guillermo, después de una serie de agresiones físicas y verbales contra su propio hermano, logró romper candados y cerraduras del local y cambiarlas por nuevos candados. El agresor, nos relatan de viva voz nuestras propias fuentes, con alardes de prepotencia, alegaba que la propiedad era suya. Sin embargo, Toño, el violento sujeto mentía. Y no solamente porque nos lo dicen las propias víctimas, no solamente por eso, miente porque así lo prueba el contrato de compraventa y las escrituras públicas que más adelante Gilberto Cancino González tuvo que presentar ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco, que se las estaba pidiendo. Les mostró, ahí usted está viendo todos los documentos que nosotros obtuvimos, que tenemos estas copias, y fíjese que en el contrato se demuestra que en efecto don Gilberto Cancino es propietario del predio, un predio rústico que compró en la colonia Belén, 86711, número 9, allá en Macuspana, en Tabasco. El documento detalla que este terreno, que tiene una superficie de 846 metros cuadrados, fue adquirido mediante compraventa y que don Gilberto Toño mantuvo en posesión durante 20 años, hasta que su propio hermano se encargó, ¿quién iba a decirlo?, de despojarlo del predio y por añadidura del negocio. Cerraron el negocio, a pesar de que la propiedad del terreno está respaldada por este contrato de compraventa y escrituras públicas que demuestran su derecho de propiedad. Resulta que Guillermo Cancino González logró consumar el despojo, y eso se debió a que Guillermo recibió ayuda de su hijo Guillermo Cancino Álvarez, que agárrese usted, es fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco. Y hay testigos, muchos testigos, mi querido Toño, ya no nos dio la vida para presentarlos aquí, pero yo sigo recibiendo informaciones a este respecto. Bueno, hay muchos testigos que hablan de que esta actitud despectiva de Guillermo Cancino se justificaba
o se explicaba por el hecho de que su hijo era fiscal local y eso, nos aseguraban, le otorgaba una sensación de impunidad. Lo cierto, Toño, es que el despojo obligó a don Gilberto a abandonar el negocio que con tanto esfuerzo había construido durante 17 años. Esta persona que documentó la invasión y el despojo con fotografías, con videos, presentó una denuncia formal respaldada por más de 70 testimonios y más de 1,000 facturas que evidenciaban la continuidad de su actividad comercial. ¿Pero qué cree? No logró nada. Nada es nada, porque tras el fallecimiento de Guillermo, él pensó que las cosas iban a calmarse ya. Este fallecimiento ocurre durante la pandemia y la hija de Gilberto, nos estaba diciendo ella misma, intentó reabrir el negocio, pero de inmediato fue intimidada por su propio primo. El primo, pues, es el fiscal Guillermo Cancino. Y entonces fíjese nada más lo que asegura, lo que aseguran nuestras fuentes. Intentó extorsionarlos, pidiéndoles dinero. Dicen, denme una lana y les dejo el terreno. Rechazaron su propuesta, pero el proceso judicial, pues, continuó y se manipuló a su favor. Y es que Guillermo Cancino se jacta de ser amigo del juez Flavio Pereira Pereira y, de hecho, como no se dio a darle dinero a la familia, el pasado 12 de abril de este año, el juez Flavio Pereira Pereira falló en favor del fiscal local, su amigo Guillermo Cancino Álvarez, ignorando todas las pruebas que se le habían presentado. Con total indolencia, Toño, este juez afirmó que el contrato era falso, sin realizar las prueba grafotécnica que le habían solicitado. Guillermo afirma que la actitud burlona de su sobrino, porque pues imagínese nada más, es su propio sobrino este fiscal, pues evidencia la corrupción en el sistema judicial. Actualmente, Toño, Guillermo ha interpuesto un recurso de apelación para impugnar estas irregularidades del fallo inicial. Su exigencia, pues, es la exigencia de una persona esforzada que trabaja honestamente. Y es muy simple, Toño, que se respete su derecho como propietario legítimo y que tiene, de acuerdo con estos documentos. Solicita que se reconsideren sus pruebas, que se realicen peritajes adicionales para confirmar que es el propietario legítimo de este predio. Lamentablemente, este caso no es el único y refleja los profundos problemas que atraviesa una persona en el México profundo, una persona de a pie, que son corrupción, abuso del poder y la gangrena que corroe a las fiscalías y al poder judicial, que infelizmente, Toño, a quienes más afecta es a los ciudadanos comunes. Hay muchos señalamientos, por cierto, sobre este juez, porque incluso el exalcalde de Balancán, Milton Lastra, estaba diciéndonos que presentó un procedimiento administrativo contra este juez, porque buscaba inculparlo de una deuda de 9 millones de pesos, la cual al final no pudo comprobar. Así que allá el Poder Judicial no respeta nada en el México profundo. ¿Y quién iba a decirlo, mi querido Toño? En tierras del presidente Andrés Manuel López Obrador, de donde es el presidente López Obrador, en Macuspana, también mascan chicle y hacen de las suyas estos jueces corruptos. Y a mí lo que me llama más la atención de esto es que a su propia familia, ¿no? Son corruptos hasta con su propia familia, o los ayudan con el nepotismo, o vamos, o los estafan, ¿no? Esto es aterrador, y estoy seguro, querido Ricardo, que tendrá muchísimo alcance esta investigación que haces sobre el Poder Judicial ahí en Macuspana, Tabasco. Mientras tanto, bueno, pues quiero agradecerte por un segmento muy, muy interesante. Se ha puesto muy interesante hoy. Mira, venimos los dos de cuadros, ¿no? Y me iba a poner una así, Toño, no lo vas a creer, pero ya no tengo la oportunidad de decirle a nuestro flamante camarógrafo que haga una toma hacia el sillón donde tengo esa camisa. Mi flamante camarógrafo pues no vino a trabajar hoy y entonces tuve que transmitir. Nunca viene a trabajar, Toño, y entonces tengo que transmitir con una webcam
así chiquitita, porque no tenemos ahí las cámaras que tiene Ciro Gómez Leiva y que se va ya a Neos a decir que es un patriota, a besarle las tepalcuanas ahí a la monarquía española, pero ese es Ciro Gómez Leiva, el melodramático, y nosotros simple y sencillamente estamos haciendo parodia, mi querido Toño. Por supuesto que ha sido un honor conversar como siempre contigo, con la audiencia de Sin Censura. Y bueno, pues síganme en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Vamos a hablar sobre este y otros temas que tienen a Ciro tembloroso y que lo tienen sudoroso, pero allá bien resguardadito en Madrid, en España. Besándole las tepalguanas a los reyes y reinas. Qué bonita palabra, fíjate. Sé que a lo mejor tiene un contexto ahí medio raro, pero la palabra tepalguana, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ya hace mucho que no la escuchaba, pero me gusta mucho la palabra. Bueno, ya no voy a entrar en detalle. Mira, Ricardo, te mando un abrazo. Ahí tiene usted al escritor y periodista Ricardo Sevilla. Quien me iba a alburear, ¿eh? Era más que evidente que ahí me echaron albur, pero está bien, ¿no? Qué bueno, qué buenos segmentos hemos tenido aquí en Sin Censura. ¿Y qué le parece?